Hablando del calor, CSIC denuncia que los colegios no están preparados para el calor. Hablamos con Mónica de Cristóbal. Hola, bienvenida. Hola, buenos días. Esto no es nuevo, todos los años se produce esta petición por parte de los sindicatos de mejorar las condiciones de los centros escolares. ¿Algún paso se ha dado para mejorar esta situación? Pues se ha publicado un protocolo donde se establecen unas medidas que evidentemente en los centros educativos no podemos tomar, no podemos flexibilizar el horario de trabajo, puesto que nosotros los docentes no tenemos un horario laboral, nos ceñimos al horario escolar. Entonces, no podemos decir, pues ahora mismo hace muchísimo calor, vamos a terminar nuestra jornada a las 7 de la tarde, que ya refresca un poquito. Nosotros, los centros educativos, venimos denunciando desde siempre, porque en Aragón las temperaturas siempre han sido así. Es verdad que las olas de calor se hacen más intensas cada vez más. Ahora hemos empezado prontito y nos tememos que se prolongarán en el mes de septiembre, porque las temperaturas y el calentamiento global es lo que hay. Los centros siguen sin acometer las necesarias medidas para poder desarrollar la actividad con normalidad. Y no solo hablamos de las aulas. Yo estaba escuchando ahora lo que no tenemos que hacer. Pues la educación física en la gran parte de los colegios se realiza en el patio. Patios que son de hormigón, que no tienen sombras, que llevamos pidiendo que al menos se habiliten una parte de zonas con sombras, con unos techos, para que la educación física se pueda desarrollar de la mejor manera posible en estas horas de calor, que evidentemente no se puede hacer. El alumnado a lo mejor está 1 hora o 3/4 de hora de sesión, pero el profesor está en el patio 5 horas ahí a pleno sol. Y sobre este tema de las sombras en los patios, que es la que piden y que dicen que algunas AMPAs las han realizado por su cuenta, obteniendo fondos de su propia financiación, ¿han obtenido algún tipo de respuesta? Evidentemente, ante el silencio de todos los departamentos y ayuntamientos, que no hacen más que pasarse la pelota unos a otros, las familias que han hecho empezar a tomar medidas por su cuenta, teniendo en cuenta que las administraciones públicas deben velar, lo dice el artículo 78 de la Constitución, o sea, se debe velar por la seguridad y salud en el trabajo. Y los centros docentes tenemos personal docente y no docente trabajando, o sea, que son las administraciones públicas quienes tienen que acometer este plan de infraestructuras y en ningún modo las familias. ¿Qué ha pasado? Que el hartazgo y el aumento de las temperaturas ha hecho que las AMPAs de determinados colegios tengan que poner su imaginación para intentar encontrar fondos para habilitar esas zonas de sombra que venimos reclamando desde siempre. Se acogen a programas o donan elementos y los venden o hacen rifas para habilitar zonas. Desde CSIC denunciamos que esto es intolerable. Deben ser las administraciones. Nos da igual que sea el ayuntamiento, el Departamento de Educación, el Gobierno de Aragón, el Ministerio de Educación o el Gobierno nacional. Pero esta situación debe revertirse. Claro, piden además de esas sombras la climatización correcta de los centros educativos. Es verdad que se puede pensar que está a punto de acabar el curso y que luego se vuelve en septiembre, que los meses peores no se está en los centros escolares y quizá se considere una medida poco práctica. Vamos a ver, es que nuestro clima siempre es así. Es cierto que habilitar los centros para un confort que está en normativa, la Ley de Riesgos Laborales es del año 95 y en ella, desde el año 95, con los reales decretos que se han ido emitiendo después y todavía no hemos conseguido que la máxima temperatura en un espacio cerrado u oficina debe ser de 27 grados. Ahora mismo estamos recibiendo fotos de colegios donde ya se están empezando a superar esas temperaturas y esto pasa en las aulas. Tenemos en cuenta que la educación aragonesa también tiene ciclos formativos de formación profesional donde están trabajando con diferentes herramientas que aumentan la temperatura de las aulas taller. Tenemos peluquería, tenemos mantenimiento de vehículos, tenemos hostelería, donde las temperaturas evidentemente se sobrepasan con creces. No es una cosa para un momento puntual. En Aragón, las altas temperaturas en los últimos y primeros meses del curso escolar y las bajas en invierno deben tener una acometida de los centros donde no solo tengamos que ser los docentes junto con el personal no docente los que nos pasemos por la noche corre, levanta persianas, por la mañana corre, baja para evitar temperaturas, porque tenemos centros de antigua construcción donde eso sí que podemos jugar. Los docentes que estamos allí, ayudados por el personal no docente, jugamos a subir y bajar persianas para intentar mantener una temperatura estable.
ya sabemos, la ventilación, pero los nuevos centros que se han construido en los barrios, donde decíamos que mira qué maravilla de luz. Bien, pues esa luz viene acompañada de sol y calor. Y es horroroso las temperaturas que se alcanzan en estos colegios de nueva construcción, donde a pesar de las lamas para oscurecer las aulas, no podemos estar todo el día con la luz encendida, necesitamos luz natural. Y eso conlleva un aumento de temperatura que, por supuesto, sobrepasa con creces el máximo permitido por ley del año 95, no de ahora con el calentamiento global que tenemos en las aulas con 32, 34, y es un ratito, pero es que desde las 10 hasta las 2 que termina la jornada escolar en la mayoría de los centros educativos, supone que el alumnado no tenga las capacidades óptimas para desarrollar la clase y, por supuesto, los docentes tampoco. Pues Mónica Cristóbal, gracias por haber estado hoy con nosotros. Un saludo. Gracias a vosotros.